Hola, bienvenidos a este programa que se llama El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Yo soy Georgina, los invito por favor a que se queden el resto de nuestro programa porque tenemos un tema muy interesante. El día de hoy vamos a hablar acerca de la autopsia psicológica. Entonces, que se queden, ¿verdad, José Carlos? Sí, que nos acompañen a lo largo de todo el programa, sí, porque es un tema muy interesante que pocas personas conocen, fuera del ámbito de los psicólogos forenses a lo mejor. Sí. Entonces es importante que pues la gente sepa también qué otros métodos y técnicas utiliza la psicología forense. Claro. Para llegar a aproximarnos a la verdad de los hechos, ¿no? Así es. Entonces sí es muy interesante. ¿Qué nos traes por ahí de lectura precisamente involucrado con esto de la autopsia psicológica? Sí, precisamente les traemos un libro que se llama Pericia en Autopsia Psicológica. La autora es Teresita García Pérez, de Ediciones La Roca, pues que justamente habla de este tema que vamos a abordar el día de hoy. Sí, ella desglosa en ese libro el famoso MAPI, que es el modelo de autopsia psicológica, ¿no? Hay varios modelos, pero bueno, ella tiene mucha experiencia en este tema y ella desarrolla un modelo para poderlo utilizar como herramienta, como metodología de investigación, ¿no? Ok, que es un tema interesante. Sí, porque en México no es muy usado, vamos ahorita a hablar también de eso, y que ahí nos muestra también el grado de desarrollo que la psicología forense ha tenido en México y que nos falta todavía mucho por hacer en investigación. Claro. Y por eso las investigaciones a veces, se retrasan tanto, ¿no? Y tenemos malos resultados porque tenemos malos investigadores. Entonces, todo parte de las técnicas. Tú sabes que todo tiene una metodología. Sí. Sobre todo cuando en los modelos ahora que existen en la ley, en el derecho penal, en donde tú lo que tienes que demostrar son pruebas para poder encerrar a la gente. Si tú no tienes pruebas en el modelo actual, tú no puedes acusar a las personas, ¿no? Sí. A diferencia del modelo anterior, que por eso era inquisitorio. Indiciabas a los sujetos porque les ponías el índice, lo señalabas y decías, ese sujeto me hizo esto o hizo esto otro. Al ser señalado, el tribunal lo llamaba como en la Santa Inquisición, como a las brujas, ¿no? Sí. Era a veces más mito que realidad lo que estas señoras hacían, mas sin embargo eran llevadas al tribunal para ser juzgadas. Y muchas de ellas de manera letal porque las quemaban o las mataban, ¿sí? Entonces nosotros vivíamos en un gran retraso en el antiguo sistema inquisitorio, ¿no? En donde nada más alguien te señalaba y con eso bastaba para que se te iniciara una averiguación previa, como se le llamaba antes, y hasta el tambo ibas a dar, ¿no? Pero bueno, si te parece, para la gente que a lo mejor no es especialista o que no está involucrada en la psicología forense, de manera general, que tú nos pudieras explicar un poquito qué es la autopsia psicológica, pero antes de eso también recordarles a nuestra audiencia que nos pueden ver en proyectateradio.com, ahí pueden escucharnos, se van a diagonal chat y nos pueden enviar pues sus comentarios, todas sus dudas que ustedes puedan tener, e inclusive meterse a Facebook, estamos como El Poder de lo Inconsciente, ahí de hecho se está transmitiendo ahorita en vivo. Si no nos pueden ver en vivo, bueno, pueden ver entonces la repetición. Esperamos por favor todos sus comentarios. Y bien, José Carlos, entonces, ¿qué nos podrías decir de la autopsia psicológica? Mira, como un concepto así muy general, lo primero que debemos de entender es qué es la autopsia psicológica. Sí. Es una herramienta dentro de la investigación en diferentes tipos de casos. Okay. ¿Sí? Como su nombre lo indica, la autopsia vendría a ser como un aspecto del manejo de algo que ya perdió la vida. Okay. En este caso estaríamos hablando de la unión de autopsia con psicológico. Sí. Es una reconstrucción de una persona que ha perdido la vida y que vamos a reconstruir la parte psicológica de esa persona. Okay. O sea, un sujeto ya muerto, ya fallecido por X circunstancias, con la autopsia psicológica nosotros vamos a recobrar ya sea semanas o días antes de que la persona muriera. Okay. De ahí lo interesante. ¿Por qué? Porque en México los psicólogos forenses, psicólogos criminales, no están acostumbrados a hacer un trabajo de campo. Sí. Es decir, salir
junto con los otros investigadores, a hacer trabajo de campo, investigar. Por X circunstancias, el modelo que en México se ha tenido, hablando de la Ciudad de México, ¿sí? Porque no les podría decir de toda la República, pero sí, de la Ciudad de México y de muchos estados, el modelo que se ha tenido es que sea un psicólogo criminal o un psicólogo forense de escritorio. Y que a través de documentos, él trabaje. Sí, eso también es muy común, ¿sí? Es lo deseado también. Pero sería muy importante abrir los espacios para que los psicólogos forenses, psicólogos jurídicos, criminales, pudieran ir a los lugares de los hechos e indagar más de las personas cómo han pasado las cosas. Mira, esta técnica, que en Europa obviamente es predominante y que se utiliza mucho y que por supuesto también los norteamericanos lo utilizan mucho, tienen siempre una punta de investigación, ¿no? Punta de lanza, diríamos, ¿no? Ellos siempre tienen cosas más sofisticadas, precisamente porque tienen una mentalidad mucho más abierta e innovadora que nosotros. Aunque nosotros dijéramos que el mexicano inventa, acomoda, saca las cosas, sí, pero de manera organizada son cosas que no se hacen. Por temor de la gente que dirige, y te estoy hablando a veces no de los procuradores ni de los fiscales, no, te estoy hablando de mandos medios que están en instituciones y que son o fueron peritos en jefe y que no permiten que los peritos que vienen empujando fuerte, ¿sí?, saquen este tipo de herramientas y de investigaciones, ¿sí? Claro. Entonces, esto se debería de promover de una manera mucho más amplia, ¿sí?, de una manera mucho más profesional, capacitar al personal para poder llegar. Mira, yo te pongo el ejemplo. Normalmente esta técnica surgió para que se pudiera hacer investigación de la gente que se suicidaba, ¿sí?, y saber los motivos por los cuales la persona se suicidaba. Okay. Entonces, se hacía un estudio por una parte de campo con entrevistas de personas muy cercanas al suicida, pues para saber cuál había sido su estado de ánimo, qué platicaba, ¿no? Por ejemplo, tú normalmente en una investigación abres un círculo y en el centro pones a la víctima. Sí. En el siguiente contexto del círculo, a lo mejor pones a la familia. En el siguiente contexto, a lo mejor pones a los amigos. Y en el siguiente ya vas, por ejemplo, con la escuela, con el trabajo, con el deportivo, ¿sí?, con quienes había tenido relación en las últimas horas esa persona. Eso te permite construir y constituir una investigación de tipo rompecabezas. Tú partes de una pieza y le vas añadiendo cositas hasta que lo vas abriendo y vas viendo cuáles son las perspectivas desde el punto de vista psicológico. Eso te permitiría definir primero la motivación de un suicidio, ¿sí?, y de ahí conocer la conducta suicida y poder escribir sobre eso, ¿sí? Ese fue el modelo inicialmente diseñado. Después se vio que el modelo era útil para aquellos casos en donde la persona, ¿sí?, no se sabía, o el investigador, en este caso el Ministerio Público, dudaba que se hubiera suicidado y que alguien lo pudiera haber asesinado. Claro. O sea, un homicidio. Así es. Calificado. Entonces había esa duda, ¿sí? Yo, por ejemplo, te puedo hablar de una investigación que yo hice con el Ministerio Público, en donde fue la muerte de un gallero. No era gallero, hacía navajas para las peleas de gallos. Pero tú sabes que la navaja es elemento fundamental para que en la competencia, en la pelea, pues el gallo se imponga al otro. O sea, una calidad de navaja llevaría a ganar una pelea o a perderla. Y como tú sabes, son grandes cantidades de dinero las que se apuestan. Este señor que hacía las navajas para los gallos había dejado una carta póstuma, pero con una grafología bien desorganizada, como con mucha tensión emocional en el momento. Obviamente si se iba a matar, pues era lo mismo, pero veías algo como que extraño en el escrito que no correspondía a una decisión que él ya había tomado de suicidarse. Y haciendo la investigación ya a nivel de autopsia psicológica, pues la gente le extrañaba, ¿no? Sus conocidos, sus amistades,
¿sí? La gente cercana. No tenía una pareja estable, cosas así, pero la gente cercana decía, pues qué raro, ¿no? Que se mató porque él no dejó entrever que andaba mal emocionalmente, en su estado de ánimo, estaba deprimido, ¿no? Él toma una de sus navajas y se corta el cuello y muere ahí desangrado. El Ministerio Público pensaba que había posibilidad de que alguien, ¿sí? Lo hubiera presionado para matarse, o matarlo el otro y decir que fue un suicidio. Que fue un suicidio. Y fue una investigación bastante interesante, ¿sí? Y ahí es donde vas aprendiendo qué tan importante es esta técnica. ¿Sí? Otro caso que te he comentado es el de una chica de trata, que los tratantes la matan de manera muy sádica, y no podía demostrar la fiscalía que ella había sido asesinada por los tratantes, ¿no? Porque pues ya no estaba la víctima. Y hicimos toda una reconstrucción, fuimos a los lugares donde ella era originaria, trabajamos con amistades de ella, trabajamos con los familiares de ella, se hizo una investigación muy amplia. Eso, quiero decirlo, ya lo hice yo fuera de la Procuración de Justicia, de la Procuraduría, porque los mismos psicólogos dentro de la Procuraduría se negaron a hacer ese trabajo, ¿no? Que porque no tienen tiempo, que porque no es su trabajo, que porque eso no lo han hecho. O sea, miles de pretextos. Entonces, esto te puede llevar a una investigación sólida de eventos en los que tú dudas. Ahorita, por ejemplo, tenemos el evento de Norberto Ronquillo, ¿sí? Este muchacho que ya tiene rato, que lo secuestraron, lo asesinaron, ¿sí? Y que ahora la procuradora dice que se tiene una sábana, una manta, ¿no? Donde lo envolvieron con unos apellidos. O sea, ¿tú crees que los asesinos son tan imbéciles como para dejar un rastro de esa naturaleza? Y que directamente te relacionen tus apellidos materno y paterno para que al otro día lleguen contigo. Sí, a mí eso se me hace una pérdida de tiempo, con todo respeto para los investigadores, ¿no? Lo puedes tomar como una línea, ¿no? Claro. Pero dentro de la autopsia psicológica. Sí. Obviamente, por los hechos como se han ido dando y como los hemos sabido a través de ellos mismos y de lo que se filtra en las redes y demás, pues te das cuenta que es una persona que conocía muy bien a Norberto. Sí. Una persona cercana. Si tú haces una autopsia psicológica con los elementos o un grupo de inteligencia adecuado, por supuesto que en 2 semanas tienes al probable responsable. Y de ahí lo que venga con una banda. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos, tienes muchos elementos. Fíjate, un gran elemento que ahorita está saliendo a la luz es que el padre no quiere venir, el padre de este chico, porque dice temer por su vida. Miedo, ¿sí? Más sin embargo, la madre desde un principio empezó a dar declaraciones. ¿Por qué entonces el padre tendrá miedo y la madre no tiene miedo de salir en los medios? En los medios, salir en los noticieros, ya la ubicamos en rostro a la señora, y ella no muestra ningún temor. Inclusive ha perdonado a los asesinos de su hijo, ¿no? Que Dios los ayude y que Dios los bendiga. ¿Sí? Entonces, hay cosas muy extrañas, ¿no? Lo que es pasmoso es ver la actitud de esta señora Godoy. Claro. Con todo respeto, con todo respeto por su jerarquía, pero las declaraciones que hace no son de un procurador de justicia, no es de un abogado de la nación, ¿no? Porque es un fiscal. Y un fiscal lo que tiene que hacer es investigar los delitos y sancionarlos, mandarlos con un juez para que se sancionen y evitar la cuestión de la impunidad. Ahorita hay impunidad en ese caso y hay impunidad en el del sacerdote, ¿no? Sí. En el de este chico que era seminarista, que también estudiaba psicoterapia, por cierto, ¿sí? Y que lo han relacionado con aspectos de su sexualidad y eso, cuando eso no tiene que salir a la luz pública, ¿no? Sí, a mí eso se me hace muy grave, que lo que tú estás diciendo de la fiscalía, que pues obviamente den a mostrar esos datos porque como son si fuera datos perverso, maloso, confidenciales, ¿no? Y que ¿no? por eso lo mataron, por andar Exactamente, entonces eso no tendría que ver, porque No. también la opinión pública cambia. Decir, y lo revictimiza, ¿no? pues es que entonces a él lo mataron porque era un degenerado, porque hacía X cosas o porque no. La sociedad también debe de estar pues consciente en ese sentido de que una persona como en este caso que se le está acusando de que a lo mejor tiene fotos con ellos, fotos eróticas, sexuales, pues eso no tiene nada que ver.
tienen el derecho a matar a la gente, ¿no? Entonces, yo platicando con una persona le decía, bueno, si la persona que se sintió agredida o que en su momento pudo denunciarlo por algún delito, lo hubiera hecho, pero por la vía legal, no mandar a matarlo o matarlo él mismo, ¿no? Sí. Eso es otra cosa. Sí, fíjate, ahí es donde están las investigaciones de campo. Ahí es donde se tiene que abrir la perspectiva a que los psicólogos criminales entren en el terreno del campo para hacer entrevistas, por ejemplo, en la iglesia donde ellos estaban, el padre y este muchacho, ¿sí? Ver cuál era la relación que ellos tenían realmente, ¿sí? Claro, esto es parte de la investigación, pero si tú eso nada más lo dejas a policía de investigación, pues con todo respeto no tienen esa capacidad de análisis y síntesis como lo pudiera tener un criminólogo y un psicólogo criminal. Claro. ¿Sí? Entonces, fíjate, ahí vas creando ya un equipo, ¿no? Multidisciplinario. Tienes al criminalista, que es fundamental. Así es. Tienes al perito en psicología criminal o psicología forense. Tienes a tu criminólogo, más aparte a policía de investigación. Claro. ¿Sí? Que van a una manera de protección también tuya, porque te vas a acercar a un lugar a lo mejor hostil, en donde anda el asesino. ¿Sí? Entonces, si creamos esos grupos de trabajo, esos equipos, vamos a llegar a investigaciones más sólidas que competen ahora al sistema adversarial. Insisto, si tú no tienes probanza, si tú no tienes pruebas, te come la impunidad, porque por eso entonces se están matando. Por eso ahora todo lo que pasa, ¿no? Si supiste hoy en la mañana de la niña esta de 8 años, que una bala perdida nuevamente le atraviesa el ojo. Sí, estuvo a punto de perder la vida, pierde el ojo y la bala, pues una bala perdida, ¿no? Que la niña estando acostada le cae de arriba porque su casa es de lámina, de cartón, sí, de cartón, pues fácilmente perfora. Sí, no es posible que en este país sigan pasando estas cosas. Sí. Y que este señor todas las mañanas diga tantas idioteces, ¿no? No. Digo con todo respeto para las autoridades y el Ejecutivo, ¿no? Porque yo insisto, el bien tutelado es la vida. Y todavía llega la persona, sus familiares, su mamá y su familia de la niña, al hospital y le dicen que no es una urgencia, ¿no? Y le dicen además que pues no hay un especialista en eso y que no la pueden atender, imagínate. Pero bueno, pues si sigues recortando al sector salud, el presupuesto, pues menos vas a tener especialistas, y menos si el individuo ese piensa que los especialistas somos inútiles, ¿no? No servimos para nada, ¿sí? Él dice que para qué ir al ejército, que si por él fuera lo desaparecía, ¿no? Y a todo lo convertía en Guardia Nacional, y si alguien nos quiere invadir, todos los mexicanos, como dice el himno nacional, Guardia Nacional, somos soldados, ¿no? Claro. Yo quisiera saber si el señor siquiera hizo el servicio militar. Sí, es una cosa que estoy insistivo, ya soy insistente, obsesivo por investigar. Quiero ver si ese fulano sabe tomar un fusil, sabe lo que es marchar, ¿sí? Porque pues es muy fácil estar de hablador, ¿sí? Pero a la hora buena, ¿quién sabe? ¿Qué más? ¿Quieres que vayamos? Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Nos dice Michelle, saludos, muy interesante desde Torreón, gracias. Gracias. Aide nos saluda desde Guanajuato, nos pregunta que si somos psicólogos. Es la primera vez que nos sintoniza, Aide. Muchas pues aquí gracias. Nos puedes ver, Aide, los lunes de 4 a 5 de la tarde. Generalmente en este programa siempre tratamos de aspectos psicológicos o del psicoanálisis, ¿verdad? Así es. Tenemos diferentes temas. Nos puedes buscar ahí en la página. El poder de lo inconsciente. Y ahí vas a encontrar pues videos que ya los puedes reproducir para ver si te gusta el programa. Muchas gracias, Aide. Susana nos dice que también nos saluda desde Cancún. ¡Ay, qué rico! Muchas gracias. El sargazo. Ahorita. No, pero no es importante el sargazo, ¿no? No es ahorita, no. No. Dice que no es una contingencia, ¿no? Muy bien. Daniel nos manda saludos. Dice que sí, aparte de ser psicoanalistas, también hacemos autopsias o cómo vinculamos una cosa con la otra. Sí, ya tenemos rato ubicándonos también en la parte laboral en la psicología forense, ¿verdad? Tenemos diferentes diplomados. Yo estuve en un curso de formación profesional en el Instituto de la Procuraduría General de Justicia del antiguo DF. ¿Sí? Estuve 8 años trabajando para la Procuraduría, ¿sí? Entonces por eso conocemos también de estos temas, ¿sí? Claro. Nos gusta también abordarlos porque a veces
son poco conocidos, inclusive psicólogos, ¿verdad?, que están nada más en el área clínica, pues el compartirlos con ellos también para que les interese, claro, tomen sus cursos de perfiles delincuenciales, criminológicos, ¿verdad?, tomen cursos de autopsia psicológica. Nosotros estamos por realizar un taller en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Precisamente este tema. Les enviamos un saludo a nuestros alumnos y alumnas de allá del instituto, ¿sí? Y que pues nos gustan también mucho estos temas abordarlos, ¿no? Así es, abriendo un paréntesis ahorita que ya estás dando tu currículum y todas tus credenciales, bueno, también les comentamos que hacemos peritajes. Somos peritos en psicología y pues obviamente nos dedicamos también a cuestiones clínicas, ¿no? Tenemos consultorio clínico, yo atiendo niños, adolescentes, adultos y tú atiendes adultos. Adultos y adultas, ¿no? También. Y uno que otro adolescente. Claro. Bueno, por si en algún momento nos quieren contactar, ahí en la página del Poder de lo Inconsciente, ahí nos pueden enviar un mensaje. Sí, tenemos diferentes actividades. Ahorita estamos diseñando también para abrir lo que sería un análisis didáctico para nosotros los psicoanalistas, que es la supervisión clínica de casos. Así es. Ya por la experiencia que tenemos, pueden venir con nosotros para... sobre todo los chicos, chicas que acaban de egresar, ¿verdad? Y que se sienten a veces un poco confundidos, o que hay alguien por ahí de manera muy idiota en las universidades que les dicen que ellos saliendo no pueden dar terapia, ¿no? Y entonces, ¿para qué estudiaron, no? Sí. ¿Cuál sería entonces la finalidad? Nosotros, como ven, nos oponemos a todo este tipo de cosas porque pues, los médicos, cuando entonces empezaron a hacer una cirugía, si la formación de los médicos generalmente es en cadáveres o en perros, ¿sí? Y entonces ya cuando se reciben y tienen que operar a un humano, ¿cómo le hacen? Pues tienen la supervisión en los hospitales de otro médico que tiene más experiencia y les va diciendo, mira, este corte es así, esto es así, hasta que ellos ya toman una experiencia y lo pueden hacer de manera individual, solitaria, ¿no? Y eso también pasa con la psicología. Eso pasa con la psicología, ¿no? Cuando los chicos egresan y empiezan su parte clínica, pues hay que guiarlos, ¿no? Así es. Hay que irlos llevando por el camino de no afectar al otro, ¿sí? Sino ir resolviendo problemas poco a poco. Y esa es la parte, o sea, como todo, nadie nace sabiendo, tenemos que ir avanzando y progresando poco a poco. Y ya el mismo psicólogo dirá en qué momento él ya puede sentirse seguro de su práctica. Y aún así seguimos teniendo círculos en donde comentamos casos y que es importante, ¿no? Así es. Sí. Bueno, para que ustedes sepan, ¿no? Hacemos nuestro comercial. También nos pregunta, bueno, Susana nos dice que ¿qué es la autopsia psicológica? Pues decíamos que es una herramienta para investigar dentro del ámbito del suicidio, del homicidio, sí, y de otras situaciones dudosas, donde hay una muerte, en donde hay una desaparición inclusive, ¿no? Así es que ahorita... podríamos también incluir dentro de la técnica de la autopsia psicológica el ver la investigación de las desapariciones. Que ahorita en México, pues eso ustedes sabrán si son de otros países. Aquí en México desafortunadamente son casos que ya es algo cotidiano, ¿no? En diferentes estados de la República, inclusive aquí en la ciudad, es muy cotidiano. Y entonces ahí le añades, por ejemplo, el feminicidio. También. Sí, las muertes por cuestiones de género, que estamos hablando de los transexuales, sí, de los homosexuales, de las lesbianas. Sí, que es toda la comunidad. Que es muy vulnerable. Así es. Que hay quien les agrede, ¿no? De manera clandestina, dijéramos, ¿no? Nada más por motivos de odio, pero muchas veces gente, a veces conocida y a veces desconocida. Entonces tú, utilizando esta técnica de la autopsia psicológica, puedes acercar a los investigadores policiales o ministeriales a situaciones más próximas de quién pudo haber sido el probable responsable, ¿no? Que tú, como lo dices, bueno, es una técnica de investigación, ¿no? Nos lo acabas de mencionar. Sí, es una técnica de investigación que tienes, por un lado, la participación de campo, porque tienes tú que hacer una investigación en las áreas donde se movía la víctima, o el desaparecido, la persona que estamos investigando, exactamente, el fallecido, el desaparecido. Entonces, ¿de qué es peligroso? Sí, porque te puedes acercar, es más, tú puedes llegar y tocar la puerta del asesino. Claro. Y estarlo entrevistando, ¿no? Y usted cómo conocía a la víctima, y usted por qué lo conocía, o de usted qué relación tenía con él. Entonces sí tiene también su riesgo, pero es parte del trabajo que tiene un psicólogo criminal, igual que un criminólogo. Por eso digo que es muy importante hacer la interacción
entre una y otra disciplina, ¿sí? Porque aquí si preguntas, hasta donde yo sé, y cuando yo me salí de la Procuraduría no había criminólogos. No había criminólogos, porque un mando medio dijo a mí los criminólogos, ¿para qué si estamos los psicólogos? No. Los criminólogos tienen una función muy específica que la estudian también a nivel licenciatura o a nivel de maestría. Y tienen otra manera de investigar que el mismo psicólogo. Entonces, haciendo estos equipos y conociendo este tipo de técnicas, pues tienes un mayor chance, como dijéramos vulgarmente, de llegar a la verdad de los hechos o aproximarte, ¿no? Sí. Porque sabemos, según Lacan, que la verdad no podrá ser dicha del todo, pero sí que la gente que esté involucrada en un homicidio, pues la puedas llevar ante un juez, ¿no? Porque fíjate, esto que mencionas es importante en relación al que investiga, justamente al que está llevando a cabo la investigación de la autopsia psicológica, porque nosotros sabemos como investigadores que siempre, por lo general, es muy común que cuando una persona desaparece o desafortunadamente es víctima sobre todo de homicidio o inclusive de suicidio, pues también salen muchas cosas que a lo mejor en vida él escondía. Y que precisamente el investigador en autopsia psicológica va rascándole, por así decirlo coloquialmente, y te vas enterando. A ti te tocó el trabajo que hicimos en Cancún, precisamente por la gente que nos saluda por allá, en donde un homicidio, ¿sí? Y van saliendo cosas, ¿no? Así es. Van saliendo cosas de infidelidades, van saliendo cosas de otra naturaleza, así es, pero que están dentro de líneas de investigación. Y que también todo eso tiene que de alguna forma estar preparada la familia, los amigos. Hay que hacer esa advertencia, ¿no? Muchas veces las personas que son cercanas no están preparados para eso. Quizá mencionando el caso que tú refieres del padre al que asesinaron, que supuestamente han salido fotografías sexuales, etcétera, pues obviamente esas cosas eran muy íntimas. Pero fíjate, ahí hay una parte curiosa porque en el caso tuyo y mío nos contratan la familia para hacer esas investigaciones. Es diferente a que tú, desde el punto de vista oficial, como institución, no tengas la precaución, porque nosotros la tenemos, pero a un nivel cercano, ¿no? Con los familiares se les advierte desde un principio que van a haber hallazgos, ¿sí? De orden secreto o muy íntimo de la víctima. Así es. Y que ellos deben de estar preparados para saberlo. Para oír todo, también de la víctima. Pero que tú te enfrentes a eso porque la institución se lo dejó ver a los medios de comunicación y tú cuando oyes la noticia te estás enterando de tu familiar, de lo que pasaba y de lo que hacía. Eso es terrible, ¿no? Y que justamente este concepto que tú mencionaste hace un momento tiene que ver con la revictimización. ¿Qué es eso? Bueno, que de una u otra forma, ya sea a la víctima directa o a los familiares o personas indirectas, se vuelva a afectar, ¿no? En este caso, bueno, ya es la memoria de la persona que fallece, pero pues obviamente también estás afectando a la familia y a los amigos con esos comentarios. Es un daño moral. Así es. Va directamente a la moral y va al aspecto psicológico. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ahorita esta señora que está haciendo investigación por el membrete de la sábana, que dejan ahí un par de apellidos. Imagínate todas las homonimias que hay con esos apellidos, ¿no? Ella habla de 50 familias. Yo no creo que haya 50 en México. Es un país de 100 millones, 110, 120 millones de habitantes. Hay más. ¿Cómo vas a ir cerrando el círculo si en México no se lleva un programa de identificación en cuanto a ese tipo de situación, por ejemplo, de apellidos? Como lo veíamos en programas gringos, ¿no? En donde la informática para ellos es fundamental. Sí. Por los datos, ¿no? No tenemos un banco de datos que te pueda dar ese tipo de cosas. Ahora, si yo fuera investigador de ahí, diría, ¿y por qué no lo pienso al revés? El asesino me deja esa nota ahí para desviar la atención y que yo me tarde 150 años en investigar a todas las familias que se apellidan de esa manera. Es muy idiota, ¿no? O sea, con todo respeto, digo yo, para los que hemos llevado y hemos estudiado y demás, este tipo de cosas, investigar por ahí es muy imbécil, con todo respeto, señora, ¿sí? Ya lleva más de un mes y usted dijo en la primera semana que tenía líneas de investigación muy sólidas. Enséñales, por favor, el libro. Sí. Que nos diga si sus peritos
han hecho algo de esa técnica, ¿sí? Porque sería lo primero a emplear para saber cuál era el universo de la víctima. Así es. ¿Sí? Un estudiante joven, brillante, que no tenía aparentemente problemas con nadie. ¿Por qué vivía con los tíos aquí? ¿Cómo es lo que pasa con sus papás? Que el papá dice, ahora yo no quiero ir para allá porque me vayan a matar. Sí. Sí. Y él no puede dar nombres, obviamente, pues por el miedo que tiene. Entonces, ¿por qué si está todo eso así como ya formateado, como ya llevado a algo? No tenemos respuesta. No tenemos respuesta. ¿Sí? Digo, yo voy a ser el primero, me pongo de pie y pido disculpas porque no tengo ningún empacho para hacerlo. En el momento en que nos pongan al que fue, no al pagador, al que fue, ¿sí? Porque también en el caso del sacerdote, pues hay muchas dudas. Que si el muchacho arrendaba ahí un departamento junto a la iglesia, que si ellos tenían una relación sentimental, y eso finalmente ¿qué? ¿Sí? Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Son datos que para empezar pues ni siquiera tendrían que salir a la luz pública y en segundo lugar pues eso no tendría que ver con lo que se está investigando. No, lo único público que pudiera hacer es la vinculación al proceso, ¿no? Las audiencias que son públicas. Así es. Y entonces la gente que estuviera interesada o los medios, pues sí entrar, ¿verdad? Y decir, bueno, mira, lo están acusando y la imputación es por esto, porque el fiscal está presentando esto. Prueba número 1, esto. Prueba número 2, esto. Prueba número 3. Y entonces sí el señor les creemos que fue el asesino. ¿Sí? Fíjate, ya se olvidaron de la banda esta de las pelonas, ¿no? Esta de los secuestradores. No, ya no. Ya se olvidaron de la banda esa que andaba secuestrando también en el sur de la ciudad. ¿Sí? Bueno, entonces... Fíjate, ahorita que dices esto de las pelonas, me viene a la mente una declaración que justamente hace esta señora Godoy, donde dice que la Procuraduría ya creía que esa banda había desaparecido. Fíjate nada más. Ella creía. Qué tontería, ¿no? O sea, que ellos no hacen nada y que las bandas desaparezcan por sí mismas. Pero es que ve la currícula de esta señora, ¿no? Para empezar, digo con todo respeto, únicamente tiene una licenciatura, número 1. Número 2, se ha dedicado a la política, ¿no? ¿Sí? Si Mancera, que era un doctor en Derecho, ¿sí? Y que estaba versado en estas cosas, porque primero pasó a la Procuración y luego pasó al gobierno del Distrito Federal, y no pudo con la Ciudad de México, no pudo con las bandas delincuenciales, ¿sí? Pues esta señora, este señor, Jesús Horta, híjole, discúlpame, pero se le escurre por aquí la oligofrenia, ¿no? Amigos, si quieren saber qué es oligofrenia, búsquenlo, no se los voy a decir, ¿sí? No, ahorita va a ver si los policías que no presentaron al sujeto que roba en el metro Tacuba, ¿sí? Los va a castigar, a ver si los va a castigar, ¿no? Porque no lo presentaron, lo detuvieron, no lo presentaron, ¿sí? 4 elementos de su corporación, ¿sí? De la Secretaría de Seguridad Ciudadana, están involucrados en eso, y el señor va a ver si hay cuestiones de cohecho. Fíjate, habla de cohecho. Cohecho es cuando el otro, en este caso el probable responsable, a ti como autoridad X, te ofrece dinero para que lo dejes ir, sea un ministerio público o para que lo ayudes. ¿Sí? Ahí estaríamos hablando, no soy abogado, pero bueno, lo poco que sé de eso, así lo defino yo. ¿Sí? Y entonces, esta modificación que hubo al Código Penal con respecto a la corrupción, y que iba a ser un delito grave en el cual inmediatamente iba a haber cárcel. Entonces, estos imbéciles de los diputados, senadores que hicieron eso, ¿para qué lo hicieron entonces? ¿No es corrupción lo que hicieron los policías? Claro. Los tienen videofilmados. Cuando atrapan al sujeto y cuando lo dejan ir, porque no lo presentan. El Código de Procedimientos Penales te dice inmediatamente que lo tienes que poner a disposición. Así es. De un ministerio público, y no lo puedes ni siquiera retardar 10 minutos de, ¿sabes qué? Párate porque vamos a comprar un agua, ¿no? Inmediatamente de la detención transcurre el tiempo que hace la patrulla de donde lo detuvieron al tiempo de donde lo van a qué fiscalía, de qué alcaldía lo van a llevar. Y es más, te digo una cosa,
Si te has fijado, de lo que es Metro Tacuba, de donde está la iglesia de Tacuba, Sí. enfrente, cruzándose Tacuba, Ah, sí, hay una, ahí está la agencia del hay ministerio. una agencia, sí. Ahí está la agencia del ministerio. 10 minutos Cuando mucho. Sí. para la puesta a disposición. ¿Sí? Por eso se dieron cuenta que se tardaron y que no lo pusieron, ¿no? Entonces, todo eso, ¿cómo lo vamos a solucionar? Con una Godoy, con un Horta, ahí, en estos puestos, digo, con todo respeto, con todo respeto, no. Ojo, señora Claudia Sheinbaum, ojo, ¿sí? ¿Qué más? No, pues ya comentarios no tenemos, Pues pero queremos más comentarios, yo te iba ¿no? a preguntar también en base a tu experiencia, por ejemplo, a mí lo que me interesaría es que el público que nos ve y escucha, que de alguna forma tú les dieras como algunos ciertos pasos para que tú puedas hacer esta investigación. Por ejemplo, quizá hablando de la necropsia, ¿es importante que una autopsia psicológica se fije en eso, en Sí, esas claro. cosas? ¿Y Claro. para qué? Todos los involucrados en un sistema de fiscalización de la justicia, de procuración de justicia, aunque tú seas un perito en genética, por ejemplo, tú tienes que conocer de las otras áreas. Por eso los cursos de capacitación también te orientan a otro tipo de disciplinas, ¿sí? Por ejemplo, el de genética debe saber mucho de medicina también, el de medicina debe de saber de genética, ¿sí? El de balística debe saber mucho de cuerpo, ¿no? De órganos, de planos Sí. corporales. El psicólogo debe de conocer todo esto porque al leer el expediente o al leer la carpeta, te vas enterando de en qué posición encontraron al cadáver. Por ejemplo, en este caso, esa sábana tiene una representación psicológica. Claro. Por eso es importante que el psicólogo vaya al lugar del hecho. ¿Sí? Si fue en un departamento, ver la literatura que hay, ver los adornos. ¿Sí? O sea, aquí a los productores, tanto a Vicente como a Giovanna, los podríamos balconear por los adornos que ponen, desde el punto de vista psicológico. Claro. ¿no? ¿Sí? Los colores que utilizan, ¿sí? Los muñequitos que ponen. De igual manera una víctima, ¿sí? El victimario también, ¿por qué va y lo avienta en cierta zona? Algo tiene que ver. Sí, eso, por ejemplo, lo que los gringos denominan es una geografía criminal. La geografía criminal tiene que ver con una determinada cantidad de kilómetros, que ya los gringos ya lo tienen estudiado el FBI. Por eso hacen esas investigaciones tan intensas. Porque ellos saben que a determinada cantidad de kilómetros el sujeto se siente cómodo, conoce bien el área y por eso va y tiene un cadáver ahí. No es casualidad. No es al azar. Entonces todo eso tú lo vas analizando. Es motivo de análisis. Y si va progresando la investigación, generalmente debe haber una reunión, por decir algo, hoy a las 6 de la tarde, mañana a las 6 de la tarde. Y vamos viendo nuevas ideas y empiezan los investigadores con lluvia de ideas. ¿Sí? Pero aquí no estamos acostumbrados a trabajar así. Entonces, pues no. Tú ves, por ejemplo, en las carpetas de investigación, reportes de policía de investigación, y van y te dicen, no, me apersoné en tal calle, entre tal calle, y estuve tocando durante media hora. No es cierto. Y nadie me abrió. O si me abrió alguien, me dijo que él no quería tener problemas y que no quería decir nada. ¿Sí? Y te inventan así. Y ni siquiera van. Por eso es que no progresamos. Por eso es que las investigaciones no progresan. ¿Sí? Entonces, es un problema ya de estructura que tienen las instituciones. ¿Sí? Y que cuando no te gusta lo que haces y no hay voluntad para hacerlo, pues vas rechazando. Entonces, las primeras dos vías es eso. Por un lado, la revisión técnica, que es la lectura de todo lo que se tiene al momento. ¿Sí? Y por eso, en el momento en que encuentran el cadáver, así como le hablan a los criminalistas, ya fotografía, ¿sí? Inmediatamente también le deberían de hablar al psicólogo y al criminólogo. Y ellos ver en qué posición. Por ejemplo, decíamos, cuando un cadáver lo cubren, le cubren la cara o no le cubren la cara. ¿Por qué lo cubren con algo? Sí. ¿O por qué no lo cubren y lo avientan nada más así? ¿Sí? Le dejan la bolsa, por ejemplo, con la que lo mataron, lo asfixiaron, no se la dejan. ¿Sí? Todo eso tú sabes que a nivel de conducta
tiene un análisis. Si tú nada más lo ves con fotografía, si la fotografía no es lo suficientemente buena, ¿sí? Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo que tú veas o revises, como tú dices, una carpeta de investigación o un expediente en fotos, por ejemplo, de un lugar, de una casa, de una escuela, a que tú vayas y veas la casa, Sí. ¿no? Porque inclusive tú te presentas ahí, la percepción pues obviamente cambia, ¿no? Es totalmente diferente, no es lo mismo Sí, que tú el lo clima, veas nada más así en foto. el clima, la distancia Así que, es. que el victimario se tomó, ¿no? Así es. Porque imagínate la sangre fría de traer un cadáver, ¿sí? Entonces, pues muchos, aunque sean asesinos, son sacatones porque Claro. acaban de matar a la persona. Y se imaginan una serie de cosas que ahorita se les regresa la vida al cuerpo y les va a hacer algo, ¿no? Son supersticiosos. Sí, ¿Cómo lo aventaron? ¿Cuántos se necesitaban para bajarlo del coche, cargarlo? Así es. ¿Y en qué posición lo dejan? Si lo avientan o lo descienden nada más así. claro. Si hay sentimiento de culpa, por eso les cubren la cara, ¿sí? Por eso tratan de ellos de zafarse rápidamente. Y en esas zafadas ellos dejan algo ahí. Se les Así cae es. algo, un pelo, Siempre, ¿no? una fibra. Siempre van a Sí. dejar algo, ya sea de manera consciente o muy inconsciente, Sí. pero siempre va a haber algo. Entonces, todo eso es un análisis que te pide ese método, ¿sí? Por eso es muy analítico. Claro. Inclusive tú puedes regresar cuantas veces sea necesario al lugar para volver a observar, para ver cosas que a veces también por la misma angustia del investigador, en ese momento no ves. Ya con más calma, regresas y vuelves a analizar y encuentras otras cosas. Y esto que dices del horario es muy importante porque, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un dato de aproximadamente a qué hora falleció y a qué hora lo dejaron en ese lugar, pues sí, y aproximarte a esa hora donde quedó el cadáver, ¿no? Porque es diferente lo que tú estás diciendo, el horario, el clima, la humedad, o sea, es una serie de Sí, condiciones. por ejemplo, ahorita que está lloviendo, que ya es tiempo de observas. lluvia, ¿sí? Es el peor enemigo para los criminalistas, ¿no? La lluvia y el viento, porque te Se borran. lleva. Te borran los indicios, Así ¿sí? es. Lo que hay, las huellas. Entonces, muchos actúan en esta época y dejan las evidencias o los indicios a la naturaleza porque saben que va a llover, porque eso va a dificultar a los investigadores todo eso. Entonces, todo eso se toma en Es cuenta. importante. No, pues, o sea, es un mundo, digo entre comillas, para los que estamos medio locos, fascinante, porque tienes que ser muy Metódico. quisquilloso, muy metódico, ¿sí? Hacer tus anotaciones, ver qué posibilidades, qué ideas te empiezan a surgir, ¿no? Y a partir de eso compartirlas con los demás Así es. y entonces a ver un intercambio Claro. de qué es lo que pudo haber pasado. Así es. Porque a lo que nos dedicamos es a una reconstrucción. Y para hacer esa reconstrucción necesitamos los datos, ¿sí? De las personas. Fíjate que María nos envía una pregunta interesante Sí. que nos dice que si nosotros nos quedamos con lo que dijo el gobierno en relación a los 43 desaparecidos o investigaron algo más, dice María. Pues sí investigamos algo más, lástima que no tengamos voz ni voto, ¿no? Nos quedamos, ¿recuerdas? En aquel entonces con los peritajes de este grupo independiente Así es. de peritos que vino Sí, y que todo el mundo los desacreditó y todo. No. Hicieron un trabajo excepcional. Esto todavía está ahí en el expediente. claro. Los invitamos a que lo chequen. Nosotros en Proyecta tus tus sentidos hicimos un programa de Ayotzinapa hace como 2 o 3 semanas en relación a precisamente si ya se nos había olvidado a los mexicanos Ayotzinapa, ¿no? Que ahí hago un paréntesis para la gente que no lo vio, que no saben, búsquelo por favor. Estamos en Facebook como El Malestar en la Cultura, Psicoanálisis y Biopolítica. Ahí Ajá. pueden ver el programa que tú refieres. Sí, para que lo vean, y nosotros no coincidimos con esa teoría. Solicitamos de hecho al nuevo gobierno que llame al banquillo de los acusados a Murillo Karam y a Cerón, ¿no? Así es. Que tendrían que responder por omisión, por invención de cosas que no fueron, ¿no? Y que científicamente pues, ya se las han demostrado muchos. Así es. Se las demostraron en Innsbruck, ¿no? Que no corresponden al ADN de los muchachos. De los fallecidos. Sí. Ahí hay
un gran problema serio de mano negra, ¿no? Así es. Como diría este señor ahora, ¿no? Hablando de las manos negras, ¿no? Porque en ese momento, si ustedes recuerdan, dieron versiones inverosímiles, aún para las personas que no son expertas específicamente en cuestiones de química, en cuestiones de criminología o criminalística. Pues sí, dieron versiones como muy tontas o absurdas, ¿no? Y estamos viendo cómo torturaban a las personas, ¿no? Así es. A los que atrapaban, que decían que tenían algo que ver, cómo los torturaban para que finalmente se declararan culpables. Claro. Y esto se está quedando impune, ¿sí? Quien hizo esto a nivel institucional es tortura, esto está penado por la ley, ¿sí? Y no se les ha aplicado, ¿no? Entonces, aquí no es cuestión de hacer amnistías, porque eso no puede llegar a una amnistía, ¿no? Y que eso puede llegar inclusive hasta un crimen de Estado, ¿no? El crimen de Estado estaría en la omisión también, porque sabemos que hay crímenes que se cometen por omisión, ¿no? Ahora, para quitar la perspectiva de esta situación criminal que le achacan a los estudiantes, para eso nos serviría la autopsia psicológica. Claro. Para ver ellos cómo viven, en qué condiciones estudian, cómo están privados de muchas cosas, marginados de muchas otras, y el mismo Estado los empuja a que secuestren autobuses, a que pidan dinero en las casetas, el Estado. Así es. Y luego, la conveniencia entre el Estado y los narcotraficantes, pues ahí viene un problema muy serio. Que siempre también vamos a nosotros a pensar desde una perspectiva psicoanalítica que hay alguien que es el subordinado que tiene que ver con esta dialéctica del amo y del esclavo. Habría que ver a ellos también cómo los utilizan en este sentido, ¿no? O sea, no es un sentido peyorativo para la gente que me está viendo, escuchando, sino que esto tiene que ver con una cuestión teórica que nos habla de la filosofía, ¿no? Es una cuestión filosófica. Pero mira, fíjate qué interesante lo que estás diciendo y fíjate cómo lo está planteando el señor López, ¿no? O sea, pórtense bien porque no hagan pasar malos ratos a su mamá, ¿no? Sí. O sea, este señor de a tiro cree que los que estudiamos estas cuestiones de la conducta, pues discúlpame la palabra, pero estamos tarugos, ¿no? Porque entonces, ¿para qué estudiamos eso si pórtate bien? Claro, con eso ya... No le faltes a tu mamá, Exacto. ¿no? Todos vamos a portarnos bien. No, señor, o sea, en todas las sociedades humanas existen los delincuentes. Claro. Y de hecho, los grandes estudiosos de la criminología, por ejemplo, han sido estudiosos de Europa, de sociedades europeas que se supone serían las más avanzadas. Así es. ¿Sí? Ahora los mejores investigadores son norteamericanos, en donde si no hubiera corrupción en ese país no existiría el delito. No, en todos los países, todas las sociedades tienen aspectos delincuenciales y criminógenos. ¿Sí? Entonces tú no puedes dar la recomendación de vamos a abrazar ahora a los muchachos para que no se droguen, para que... No, ese es un problema de salud, no de antisocialidad ni de criminalidad. Así es, ¿sí? que él con su discurso los criminaliza. Está criminalizando. Y los chavos que se drogan, entonces son criminales, son antisociales. Recordar que la Suprema Corte ya emitió, ¿no? Ya se pronunció hablando de libre desarrollo de la personalidad. Ya me hiciste enojar, este se me dicen puras imbecilidades, o sea, discúlpenme, busquen lo que es oligofrénico, por favor. No es que uno esté en contra de él, no, es solito. Que nos merecemos algo mejor los mexicanos, ¿no? Entonces, fíjate el discurso que él tiene, ¿no? Ni siquiera sabe lo que está diciendo. Oye, pero yo venía a hablar de autopsia psicológica, ¿sí? Y ya nos metimos en Ayotzinapa y ya estamos criticando por sus discursos tarugos de mañaneros. No, estamos bueno, muy ya mal. para cerrar, porque ya se nos está terminando el tiempo. ¿Qué nos puedes decir de la autopsia psicológica? ¿Es una herramienta que es útil? Una herramienta y una técnica que debe ser estudiada de manera profunda, de manera autodidacta muchas veces por el investigador mexicano, porque aquí no se desarrolla mucho el hacer diplomados de esto. Porque fíjate, nada más rápido, Félix Manuel nos pregunta qué relación tiene la autopsia psicológica con la investigación criminológica. Toda, porque es de lo que tú puedes partir para iniciar tus líneas de investigación. Y de ahí aproximar al Ministerio Público, que es el responsable de la investigación, a un probable responsable, o varios, ¿no? Sí. Dependiendo de lo que vayas tú investigando, ¿sí? Por eso es importante la investigación de campo
y la investigación teórica en base a la revisión de lo que ya se investigó. De las dos cosas, Sí. que es muy importante. Sí. La investigación de escritorio, por así decirlo, de los documentos que haya, Sí. videos, Sí, etcétera. porque también tienes que ver la autopsia, ¿no? La La necropsia. posición víctima-victimario. Así es. Por ejemplo, el Goyo ahorcaba atrás de la víctima porque Gregorio no quería Cárdenas. verlos a los ojos, ¿no? Así es. Ahí ves la cuestión emocional. No tiene el valor para enfrentar a la víctima cara a cara, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, todo eso, Y que todos esos datos, por alguien que ahorita nos preguntaba, Daniel nos decía que qué relación tiene el psicoanálisis, pues desde mi punto de vista todo. claro, Es por una el relación inconsciente. directa, ¿Sí? exactamente. En todo acto hay un gobierno también del inconsciente. Claro, ¿Sí? El inconsciente le va a hacer que tire las llaves a un lado del coche. sí, O el inconsciente le va a hacer que deje algo, el celular, se le olvidó algo. así es. Y eso es finalmente, por eso es que decimos que no hay crimen perfecto, Claro. ¿no? Que siempre va a haber una equivocación del otro en ese sentido. Nada más que está en el investigador, Claro. pues, obtener esa información. Sí, sí, así es. Muy bien, nos pregunta Guadalupe que si tenemos más bibliografía en relación al tema. Sí, O puede leer cuestiones de psicología, de psicoanálisis también. sí, pero a mí me gustaría que primero en específico este libro, que es de lo más didáctico, lo Que puedan abordar, ¿sí? O lo pueden buscar PDF en internet, Ok. igual lo localizan, o igual pueden consultar páginas y artículos de internet En relación al en tema. relación a la autopsia psicológica, Perfecto. para más sencillo. Claro. Conforme ya ustedes se vayan introduciendo al tema y queriendo más conocimiento, poco a poco lo van haciendo, pero hay que empezar, como decimos, de lo más básico, se vayan informando, ¿sí? Y investigar también de otras disciplinas como la criminalística Muy bien. y como la criminología. Ok, pues bueno, se nos acabó desafortunadamente el tiempo. Les agradecemos a todos sus comentarios. Recuerden, nos pueden ver, si no nos vieron en vivo, en El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico, en Facebook, ahí. Y también tenemos nuestro canal en YouTube, El Poder de lo Inconsciente, ahí nos pueden escribir, e Instagram, Sí. también tenemos. Pues Y muchas si les gracias. gustó, pues lo comparten, ¿no? Gracias. Ah, sí, por favor, gracias, José Carlos, nos vemos Gracias. la próxima. Gracias.